Durante 2012, el ISDEMU registró 329 casos de muertes violentas de mujeres, de los cuales únicamente 7 fueron tipificados como feminicidios y 4 resultaron en una condena. El panorama parece repetirse en 2013, pues en lo que va del año han sido asesinadas 42 mujeres y de estos casos solo 2 han sido procesados bajo la figura de este delito. Para las organizaciones de mujeres es una situación preocupante, debido al grado de violencia y crueldad con que las mujeres están siendo asesinadas y la impunidad de los casos, ya que los homicidas generalmente no son capturados, por lo que demandan al Estado mayor seguridad para las mujeres, la aplicación y el cumplimiento de la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia contra las mujeres, vigente desde el 1 de enero de 2012. Las mismas organizaciones han denunciado que en la mayoría de los casos son los jueces los que se resisten a aplicar esta ley, mostrándose insensibles y dejando en un limbo jurídico las acciones que podrían resarcir la memoria de la víctima. Esta actitud de los jueces incluso ha afectado el trabajo de la Fiscalía General de la República. El mejor ejemplo de ello es el caso de María Hueso, quien fue asesinada por su esposo en abril de 2012 y que se convirtió en el primer caso tipificado como feminicidio en el país. A casi un año de su asesinato, un juez absolvió de los cargos a su asesino, alegando que la Fiscalía no había presentado pruebas suficientes que demostraran el hallazgo del cuerpo sin vida de María. Sobre este caso hablaremos hoy con Nori Flores, jefa de la Unidad del Menor y la Mujer de la Fiscalía General de la República. Soy Saúl Hernández Alfaro, bienvenidos a Francamente. Bienvenidos a Francamente, saludamos a ustedes que nos sintonizan, también a aquellos que nos ven desde la web en www.tvx.com.sb. Les recuerdo que pueden seguir esta entrevista y estar pendientes también en nuestras redes sociales, en Facebook, en francamente.tvx y en Twitter en @francamentetvx. Esta mañana vamos a hablar sobre un tema importante, vamos a hablar sobre feminicidios, vamos a hablar sobre otros tipos también de delitos contra la mujer. Vamos a hablarlo con Noris Marlene Flores, ella es jefe de la Unidad del Menor y la Mujer de la Fiscalía General de la República. A ella quiero darle la bienvenida esta mañana a nuestro set. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí pues para brindar la información necesaria. Señora Flores, me gustaría que partiéramos en esta entrevista conociendo cuál es la cantidad o cuál es el delito que mayor se está reportando hoy por hoy a la Fiscalía contra la Mujer. Pues sabemos que feminicidio forma parte de eso, pero también hay otros tipos de delitos que se están cometiendo contra ellas. ¿Cuáles hoy por hoy reportan mayor cantidad de ingresos, de denuncias? Bueno, la violencia contra la mujer tiene varios rubros. Pues, está clasificada en violencia psicológica, violencia física, violencia sexual. Y ahora con la nueva Ley Especial Integral que se ha agregado la violencia feminicida. Los casos de mayor incidencia son los casos de violencia intrafamiliar, que va incluido ahí todos los tipos de violencia. Por ejemplo, los problemas entre las parejas, esposo, esposas, compañeros de vida, problemas con los hijos, que hay violencia psicológica cuando la víctima sufre de malos tratos verbales, amenazas, coacciones, donde se le obliga a la víctima a hacer algo o a no hacerlo. Pero también la violencia física es algo que se ha incrementado, en el que las mujeres son víctimas de golpizas de parte de sus esposos o de sus compañeros de vida. Y tenemos varios casos en que es el novio el que las agrede físicamente. Esas son la mayor cantidad de casos que ingresan a su unidad, el caso de violencia intrafamiliar. Sí, sí. ¿Cuál es la tendencia sobre esto? ¿De alguna manera ha ido mejorando en el último tiempo o se mantiene la misma tendencia sobre violencia intrafamiliar hacia la mujer? Se mantiene, se mantiene. Ahora con la entrada en vigencia de la Ley Especial Integral, que se ha tipificado las expresiones de violencia contra las mujeres. Tenemos ya varias denuncias y tenemos muchos casos que ya llegaron a vista pública y han sido condenatorios. Me gustaría saber cuál ha sido la tendencia en la cantidad de denuncias a partir de la aplicación de la ley, es decir, si ha aumentado o incrementado la cantidad de denuncias a partir de la implementación de la ley por una vida libre de violencia contra las mujeres, o se ha mantenido a los números previos a la implementación de esa ley. Ha habido cierto incremento en las denuncias, ya que la nueva ley
también pues se han creado nuevos delitos. Y estos delitos son los que anteriormente se investigaban o se procesaban a través de los juzgados de sentencia, en los cuales eran calificados como delitos de instancia privada. En cambio, estos delitos han pasado a ser delitos de acción pública, en lo que la Fiscalía General de la República tiene la obligación de recibir la denuncia, de investigarlos y pues de resolverle a la víctima. Quizás para dejarle claro a nuestros televidentes cuál es la diferencia entre clasificarlos en delitos de instancia privada y de delitos de acción pública. ¿Hay algún tipo de diferencia a la hora de presentar por parte de la mujer que ha sido agredida la denuncia? ¿Hay algún tipo de otros requisitos para poder hacer este tipo de planteamientos? Sí, el Código Procesal Penal establece que existen 3 formas de ejercer la acción penal. Una de ellas es de acción privada, que esta acción privada se ejerce en los juzgados de sentencia y la víctima tiene que presentar un escrito por medio de un abogado. No tiene absolutamente nada que ver la Fiscalía en ese tipo de investigación de delitos. Hay otro tipo que es la acción previa instancia particular, que son delitos de acción privada, pero que la víctima autoriza para que la Fiscalía pueda investigarlos. En estos delitos, previa instancia particular, tenemos las lesiones, las amenazas entre ellos, que digamos si una víctima sufre lesiones y ella puede decidir si puede interponer o no la denuncia. O una vez interpuesta la denuncia, ella puede decir, miren, yo no quiero continuar, ya no permito que la Fiscalía continúe investigando mi caso. Entonces la Fiscalía pues no puede continuar. Pero también está el otro tipo de iniciar la acción penal, que es acción pública, que son los delitos en que nosotros tenemos la obligación de investigar. Con la Ley Especial Integral tiene esa característica de que para facilitar el derecho del acceso a la justicia de las mujeres, todos los delitos que menciona esta ley son de acción pública. Por lo tanto, no está a opción de la víctima si se investiga o no se investiga. No necesitamos que exista una denuncia, sino únicamente que la Fiscalía tenga conocimiento de que se ha cometido un delito en contra de esa persona. Ahora, señora Flores, me gustaría que nos pueda dejar claro por qué es necesario que llegara esta ley y hacer mucho más accesible la justicia para las mujeres. ¿Podría explicarlo por qué es importante también hacer mucho más accesible este tipo de mecanismos para que las mujeres puedan denunciar esos casos? Los mecanismos son los mismos, porque en todos los delitos la víctima puede denunciar. Lo que sucede es que, por ejemplo, los delitos contra el honor y la intimidad, a los que me estoy refiriendo, el Código Procesal Penal dice que se tiene que ejercer la acción a través de un juzgado de sentencia y la Fiscalía no está facultado para investigar ese tipo de delitos. Pero los demás delitos, sí, la víctima puede interponer la denuncia en la policía, lo puede interponer en la Fiscalía, pues la Fiscalía brinda atención al usuario todos los días y las 24 horas del día. No hay horas hábiles para la Fiscalía. Entonces, ni necesita la víctima llevar una denuncia escrita, claro. Basta con que llegue personalmente a informar lo que le ha sucedido. Perfecto. Tengo que seguir avanzando sobre la entrevista, señora Flores. Usted ha dicho, bueno, se crea una nueva figura, la figura del feminicidio. Me gustaría que entráramos en la definición misma de ese concepto. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de feminicidios? Sí, la violencia feminicida, pues su culminación es la muerte de la mujer. Para que exista un feminicidio se deben de reunir ciertas características que la misma ley las establece. Por ejemplo, en el artículo 45 de la Ley Especial Integral nos dice que
la muerte de una mujer cuando se ha cometido por motivo de odio hacia las mujeres, se va a considerar que es un feminicidio. Entonces, la misma ley da 5 circunstancias para que nosotros podamos determinar de que efectivamente la muerte de esta mujer fue por motivo de odio. Estas circunstancias las menciona el artículo 45 y la primera de ellas es que se hayan dado hechos de violencia previos a la muerte de esta mujer, que estos hechos de violencia pueden ser denunciados o no denunciados. La otra circunstancia que se puede acreditar en un feminicidio es que el autor se haya aprovechado de la condición de vulnerabilidad de la víctima. La otra circunstancia que las tenemos aquí en el 44, que se hubiera aprovechado de la superioridad que le generan las relaciones desiguales de poder basadas en el género. Esta circunstancia la encontramos desarrollada en el artículo 7 de esta misma ley. Entonces, que el artículo 7 nos dice de que estas relaciones desiguales de poder se van a dar por la superioridad que existe entre el hombre y la mujer. ¿Eso cómo se determina finalmente? Dice que las relaciones de poder son las caracterizadas por la asimetría, el dominio y el control de una o varias personas sobre otra. Y las relaciones de confianza son las que se basan en supuestos de lealtad, de credibilidad. Entonces, cuando el agresor se aprovecha de estas relaciones de confianza o de las relaciones de dominio que tiene él sobre su víctima, se puede demostrar que ha existido odio al momento de cometer el delito. Excelente. Señora Flores, tengo que ir a un primer corte. Vamos a seguir hablando ya más en detalle sobre feminicidios. También vamos a seguir hablando sobre cómo o qué cantidad se ha recibido hasta el momento por parte de la Fiscalía. Detalles que me gustaría conocer al volver de la pausa. Vamos rápidamente a un corte. Enseguida estamos en Francamente. Continuamos en Francamente. Esta mañana conversamos con Noritz Marlene Flores. Ella es jefa de la Unidad del Menor y la Mujer de la Fiscalía General de la República. Hablamos en este momento sobre feminicidios. Usted ya nos explicaba el marco en el cual ahora es tipificado el feminicidio. Me gustaría conocer a continuación, bueno, cuántas cantidad de denuncias se han recibido a partir de, o casos ha recibido la Fiscalía respecto al tema de feminicidios. ¿Se tiene contabilizado estadísticas sobre esto? Realmente en este momento no tengo esa información. Ajá. Pero sí se han tenido varios casos de feminicidio. En algunos casos se puede calificar previamente como feminicidio la muerte de una mujer, pero hay otros casos de muerte violenta de mujeres que no los podemos calificar como feminicidio en un primer momento. ¿Eso por qué sucede? Porque no tenemos la información necesaria. Ajá. Para poder hacer una calificación jurídica conforme a la ley especial. Se inician como un homicidio o un homicidio agravado, pero de acuerdo a las circunstancias en que se ha cometido el hecho y lo que vamos investigando en el proceso o en el desarrollo de la investigación, podemos hacer un cambio de calificación jurídica a feminicidio agravado. Entonces, es necesario mayor información para que se pueda determinar en específico cuánta ha sido la cantidad de casos recibidos sobre feminicidios, es lo que me está diciendo. Así es. Hoy por hoy no se tiene esa información, el número es... No, en este momento yo no la tengo, pero sí, ya hemos tenido condenas de feminicidios agravados. Tenemos varias condenas, de hecho, que se dieron a partir de enero del año pasado. Ya tenemos. ¿Un estimado? Creo que hay un aproximado de 5 o 6 condenas. ¿Condenas? Sí. ¿De cuántas recibidas aproximadamente? No, las recibidas no les sabría decir.
Usted pero podría evaluar que ha sido una resolución satisfactoria, es decir, la cantidad de denuncias de casos que recibe la Fiscalía respecto a las que finalmente llegan a condena. Usted me está preguntando por feminicidios, Sí. pero también hay condenas por homicidios en mujeres, que también pues es respuesta a una demanda de la sociedad, porque se ha condenado. Aunque no es la calificación que exige la ley, pero si no ha reunido los requisitos de un feminicidio, se ha condenado por homicidio o por homicidio agravado. Respecto a la condena, ¿cuál es la diferencia entre una condena de feminicidio o una condena de homicidio agravado? Las penas incrementan en cuanto el homicidio tiene una pena, aquí lo vamos a tener, de 10 a 20 años. Y el feminicidio tiene la pena de 20 a 35 años. Claro. O sea que, como en este caso, el feminicidio lleva el componente de odio. Por esa razón es que se incrementa la pena. En relación al homicidio agravado y el feminicidio agravado, tienen la misma pena. Es la misma pena en ambos. En ambos. El homicidio agravado tiene la pena de 30 a 50 años de prisión. El feminicidio agravado tiene la pena de 30 a 50 años de prisión. Es la misma pena. Así es. Ahora, me gustaría conocer cuál ha sido la tendencia a partir de la entrada del acuerdo del pacto entre pandillas, porque se ha conocido por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública que, bueno, en palabras del ministro, ha dicho se han reducido la cantidad de homicidios hacia las mujeres. ¿Es esto cierto? ¿Ustedes han recibido menor cantidad de esos casos a partir de la entrada de la tregua entre pandillas? Fíjese que datos estadísticos de la institución no manejo en este momento, solamente la información que se conoce a través de los medios de comunicación, que ha bajado, ha disminuido la cantidad de muertes de mujeres. Es decir, se acerta el ministro al decir que ha reducido en una mitad, en un 50%, la cantidad de homicidios de las mujeres a partir de la aplicación de la tregua. O sea, el porcentaje no le sabría decir porque no tengo esa información. De los casos que ustedes han recibido, la mayor cantidad de homicidios responden a violencia intrafamiliar, es decir, ha derivado de una violencia intrafamiliar el caso de un homicidio en las mujeres, previo a la aplicación de la ley, que es la que tipifica como feminicidio. Previo a la ley, ¿se había recibido esta cantidad de homicidios a partir de una violencia en las casas o a qué causa remitía el homicidio a las mujeres? Bueno, son diversidad de causas. Puede ser la violencia dentro del hogar o puede ser fuera del hogar. Pero de igual forma, la ley especial integral no determina que se va a configurar el delito de feminicidio cuando se comete, cuando entre el agresor y la víctima hay un vínculo de parentesco. Esa es una causal o una circunstancia para que se dé el feminicidio, pero no necesariamente tiene que existir una relación de pareja o de parentesco para que se dé el feminicidio. No puede haber ningún tipo de relación entre el agresor y la víctima y se puede calificar como feminicidio. Se lo preguntaba porque también se ha escuchado que la mayor cantidad de homicidios también venían dadas por las pandillas en temas de carácter personal, con sus parejas, y esto derivaba en homicidios. Entonces quiero conocer más bien qué incidencia han tenido las pandillas en la cantidad de homicidios hacia las mujeres que ustedes reportan, o por lo menos que su unidad reporta. En mi unidad solamente investigamos los casos en los que hay relación familiar. No podría darle información sobre la incidencia de las pandillas, porque nosotros investigamos la muerte de mujeres cuando se comete en el entorno familiar. Y en ese entorno familiar, en la investigación no se determina que es producto de un entorno entre pandillas. En algunos casos se puede determinar y en otros no. Bueno, no tenemos ese dato. Entonces, me gustaría conocer también, ahora que está la ley, cómo se está articulando el trabajo de denuncias entre
o cuál es el trabajo que se articula entre el ISDEMU y la Fiscalía General de la República. ¿Hay algún tipo de articulación respecto al tema de denuncias? En relación al ISDEMU, hay un protocolo de entendimiento en el que ISDEMU refiere los casos o remite los casos que llegan a su conocimiento a la Fiscalía General de la República. Claro. Todos los casos en los que se violentan los derechos humanos de las mujeres. Y en ese caso sí está existiendo esta relación de denuncias. Así es, igual se tiene con la Procuraduría General de la República, igual se tiene con los juzgados de paz y de familia, cuando en los juzgados se ha iniciado un proceso de violencia intrafamiliar y el juez, de acuerdo a la información que tiene en un momento determinado, él verifica que este hecho constituye delito, ya no continúa investigando o procesando el caso por medio de la ley contra la violencia intrafamiliar y lo remite a la Fiscalía para que nosotros apliquemos el Código Penal y el Código Procesal Penal. Excelente. Hasta el momento, ¿cómo o qué evaluación hace usted de la aplicación de esta ley? Porque es decir, ya está implementada la ley, pero me gustaría conocer cómo ha venido a beneficiar también al trabajo que realiza la Fiscalía General de la República. Si nos puede comentar qué balance hace usted a partir de la aplicación de esta ley. Bueno, la ley especial ha traído el que ha surgido dentro de la institución la necesidad de hacer algunas modificaciones o prepararnos para poder realizar estas investigaciones. En primer lugar, nosotros contamos con la Escuela de Capacitación Fiscal. Desde que antes que entrara en vigencia esta ley, se ha preparado a los fiscales, brindándoles la información necesaria para que puedan tener conocimiento de esta ley y de igual forma para que la puedan aplicar. Contamos con un protocolo de actuación fiscal en la investigación del delito de feminicidio para que tanto fiscales como policías y todos los operadores del sector justicia tengamos o estemos en sintonía para poder brindarle una atención adecuada a nuestras víctimas y en los casos de feminicidio darle una respuesta efectiva a las víctimas de las personas que han fallecido. ¿Sabe? Yo le preguntaba en un inicio sobre la relación también con el ISDEMU porque usted me dice, bueno, ahora no tiene las estadísticas, pero ISDEMU sí tiene cifras sobre esto y señala que durante 2012 se registraron 329 casos de muerte violenta de mujeres y dice que de los cuales únicamente 7 casos han sido tipificados como feminicidio. De estos únicamente 4 resultaron con condena. ¿Usted tiene o coincide con estas cifras? No, como le dije en un principio, no cuento con ese dato. Pero un caso de la muerte de una mujer o cualquier tipo de delitos generalmente no se resuelve en el mismo año. O sea, para mí es bien complicado decir ingresaron tantos casos y solo se resolvieron tantos porque los casos que ingresaron el año pasado todavía los tenemos en proceso de investigación o todavía están en proceso judicial, que no es que no se les ha dado respuesta, que tal vez no han finalizado por lo complejo de la investigación o porque ya en el proceso judicial han habido algún tipo de problemas y se ha retrasado. Ningún caso podemos decir que se va a resolver en determinado tiempo, porque cada caso es completamente diferente. Hay delitos que nosotros los podemos resolver en 4 meses, otros delitos que en 2 años los podemos resolver. O sea, no podemos estar delimitando casos. De acuerdo, vamos a seguir hablando ya en detalle sobre cuáles han sido también las consecuencias, por qué no se están haciendo resoluciones rápidas. Usted dice que cada caso tiene su particularidad. Vamos a entrar en detalles también sobre la capacidad de la Fiscalía para poder resolver este tipo de casos. Vamos rápidamente a un corte, enseguida estamos en Francamente.
Continuamos en Francamente. Señora Flores, me gustaría conocer, bueno, usted dijo antes de ir al corte, se están presentando algunas dificultades por parte de la Fiscalía para poder investigar con agilidad, es decir, no se puede diagnosticar que no se está investigando determinados casos de feminicidios, determinados casos de homicidios contra las mujeres. Me gustaría conocer, ya que usted trabaja a diario con esos temas, qué dificultades encuentra o qué obstáculos ha tenido la Fiscalía para poder avanzar en las investigaciones precisas de estos delitos, porque imagino que hay. Sí, lo que yo dije es que no todos los casos son iguales y que en algunos hay más dificultad que en otros, dependiendo de la complejidad del caso. Claro. Pero aún dentro de las dificultades que yo le podría mencionar es en algunos casos la falta de colaboración de la ciudadanía en brindar o proporcionar información para poder complementar lo que la Fiscalía puede recabar con prueba científica, prueba pericial. En ese sentido, pues se nos dificulta mucho. Es en la denuncia ciudadana, en los testigos que podrían surgir de los casos, entonces usted está encontrando dificultades. Así es. ¿De carácter operativo no hay ninguna dificultad para la Fiscalía investigar esos casos? No. En ese sentido, pues no tenemos ningún inconveniente. ¿Sabe? En el caso de un caso muy reciente, el caso de la señora María Hueso, que fue bueno, el primer caso de feminicidio a manos de su esposo, de Manuel Gutiérrez, hay algo curioso porque en un momento él fue absuelto de este caso y el juez Lara, que era el juez que estaba a cargo de esa situación, él decía que las razones que enfocaron, las razones que llevaron a esa situación era que se identificaron debilidades de la Fiscalía General de la República y habla él de debilidades en cuanto dice al perito, se realizó una ampliación de autopsia del cadáver donde ocurrieron los hechos, pero no tenemos una autopsia, decía él, lo cual es fundamental para determinar la causa de la muerte y la posible arma de fuego usada. Entonces, hay una situación en la cual el juez dice la Fiscalía también tiene culpabilidad en el hecho de no prestar o no brindar todos esos insumos también para poder avanzar en ese caso. Yo quiero conocer ahí su opinión. Usted me decía, bueno, no se presentan muchos casos de carácter técnico, en ese caso sí se presentaron. No es un problema técnico, es un problema de apreciación del juzgador. Es un problema de criterio o de la manera de valorar toda la prueba que se ofreció del juez. La Fiscalía General de la República hizo una investigación extremadamente completa, extremadamente integral en ese caso. Se le ofreció absolutamente toda la prueba necesaria, en primer lugar, para acreditar la muerte de la víctima, en segundo lugar, para acreditar que la muerte violenta de esa mujer reunía todos los requisitos necesarios para poderlo calificar como feminicidio y que además de que reunía todos los requisitos o las circunstancias que la ley exige, la ley solo exige una circunstancia, que haya violencia o que se dé la superioridad o que se dé el aprovechamiento de la vulnerabilidad de la víctima, que se dé cualquier tipo de abuso sexual y ahí los enumera. Pero a pesar de que la ley solo nos exige una circunstancia, nosotros acreditamos 3. Acreditamos que en ese caso se dio violencia antes de la muerte de la víctima. Acreditamos que el agresor se aprovechó de la condición de vulnerabilidad de la víctima y acreditamos también que se aprovechó de su superioridad. Entonces, además de haberle acreditado al juez que estamos en la presencia de un feminicidio, acreditamos también de que en este caso, este feminicidio se presentaban algunas agravantes. Entre esas agravantes, para considerar que un feminicidio es agravado, también se puede acreditar solo con una agravante. Y nosotros ofrecimos 2. Okay. Ofrecimos que la muerte ocurrió en presencia de 2 hijos y acreditamos que la persona que le causó la muerte a la víctima era su esposo. Y por lo tanto, él se aprovechó de la relación de confianza, de lealtad que existía entre ellos
y por eso aprovechó para poderle quitar la vida. ¿Tiene sospechas que el juez fue influenciado, tuvo algún tipo de incidencia por parte de algún grupo de poder que le llevó a determinar esto? Eso pues no les sabría decir, pero lo que sí yo puedo asegurar es que el juez se equivocó al hacer la valoración de la prueba. Y también él analizó de manera parcial toda la prueba que se ofreció. ¿Por qué de manera parcial? En primer lugar, porque la autopsia que él menciona fue ofrecida en el juzgado de instrucción y fue admitida por el juez de instrucción. Además, no solamente llevábamos la autopsia para acreditar la muerte de esa mujer, el Código Procesal Penal nos permite de que podamos acreditar la causa de la muerte por diferentes medios, por diferentes vías. Y como Fiscalía, nosotros presentamos una autopsia, se corrigió la autopsia, se amplió, porque había algunos puntos que, como la realiza un médico, nosotros somos abogados, claro. Entonces pedimos que nos explicara alguna terminología. También se presentó partida de defunción, se presentó un reconocimiento médico-legal que lo hizo otro forense en el lugar de los hechos, con los cuales se acreditaba la muerte de esa mujer. Se presentó álbum fotográfico de cómo fue encontrado el cadáver. También el acta de inspección que hizo la policía, o sea, la Fiscalía sobreabundante prueba, así es. ¿Usted cree que hay resistencia por parte de los jueces en aplicar la figura del feminicidio? Pues le diría que lo que hay es falta de conocimiento de la ley, porque si conocieran un poquito más la ley, estarían conscientes de la obligación que tenemos de aplicarla, porque en los principios de la ley exige a los operadores del sector justicia que se tiene que aplicar esta ley ante todo, la ley especial integral, para proteger los derechos de las mujeres. ¿Quién se tiene que encargar de divulgarla? O sea, en realidad debería ser una cuestión de carácter ética por parte y profesional por parte de los jueces el hecho de consultar la ley, pero ha habido poca divulgación en el sector justicia sobre esto. En cuanto a los jueces, a la Corte Suprema de Justicia no les sabría decir, ¿verdad? Pero sí la Fiscalía sí ha dado mucha información para que preparar a los fiscales para poderla aplicar. ¿No responderá también a una cuestión de carácter, un patrón cultural, una cultura del machismo, el hecho de que algunos jueces todavía siguen aplicando o resistiéndose a conocer este tipo de leyes? Es probable, pero como le digo, es falta de un poquito de conocimiento, porque, bueno, en cuanto a la ley, algunas personas consideran que para que se dé el feminicidio tenemos que probar el odio, que tenemos que definir, pero la misma ley nos dice que se va a considerar que en la muerte violenta de una mujer existe odio cuando se dan las circunstancias que requiere. Claro. Así es, ya está definido cuando se considera odio. Hoy por hoy, ¿cómo avanza este caso? Usted conoce, está llevando este caso, el caso de ese señor Manuel Gutiérrez. Me gustaría conocer en qué finalmente ha derivado. Bueno, en primer momento, cuando el juez dio el fallo, que fue hace aproximadamente un mes, él, como lo que usted mencionaba, planteó que, de acuerdo a que la Fiscalía no había presentado la autopsia, por lo tanto no establecimos que había una persona fallecida. Ese fue el argumento de él en un primer momento. Pues la semana pasada ya nos dieron la sentencia. En la sentencia ha habido cierta modificación de parte del juzgador. Ahora él acredita la muerte de la víctima. Ya en la sentencia establece que efectivamente acredita la muerte de la víctima, pero para él no es feminicidio, que la Fiscalía no logró proporcionar o no logró probar que existía un feminicidio y mucho menos un feminicidio agravado. Además, en lo medular de la sentencia
Dice que no se logró establecer que el imputado fuera la persona que le causó la muerte a su esposa. Entonces, a pesar de que la representación, la defensa del imputado estaba planteando un homicidio culposo, el mismo imputado pues manifestó que había sido un accidente. Y el juez, pues en su sentencia lo que dice es que la fiscalía no logró probar que es un delito doloso y que la defensa no logró probar que es un delito culposo. Por lo tanto, para él no existe nada y absuelve al imputado. ¿No hay temor, o más bien usted no cree que eso podría sentar un mal precedente, el hecho de esa resolución del juez y acusar a la fiscalía cuando usted me dice que ya se presentaron las pruebas suficientes sobre el caso? ¿No sentará eso un mal precedente para los futuros casos de feminicidio? Claro, claro que sí, porque estamos hablando desde el inicio de la entrevista, estamos hablando del derecho que tiene la víctima del acceso a la justicia. Entonces, y las víctimas que son los familiares de la persona fallecida tienen derecho a que se les dé una respuesta por la muerte de su ser querido. Y yo considero de que cuando un profesional va a emitir una opinión, lo debe de hacer con su propia argumentación, no tomar puntos. En este caso el juez que dice que no hay prueba. Él, para mí, lo que hubiera dicho es que no le daba credibilidad pues a la prueba que la fiscalía había ofrecido, porque en primer lugar nosotros acreditamos que efectivamente hay un feminicidio porque los vecinos del lugar donde ocurrió el hecho llamaron al 911. Tenemos esa información del 911 en donde nos dan la cronología en que se dieron las llamadas. La primera llamada, miren, hay un caso de violencia intrafamiliar, un vecino está amenazando con un arma a su hijo. El segundo, pues, que se escucha el disparo. Después, la trabajadora social hace una investigación, la trabajadora social de medicina legal. Ellos recaban información en el sentido de que los vecinos escucharon gritos, escuchaban ruidos, después escucharon el disparo. La niña, cuando llegan los agentes del 911, les dice que escuchó los gritos y que ¿cómo se llama? Toda esa información el juez no la valora. Y inclusive porque él dice que la fiscalía pudo haber utilizado, pudo haber utilizado la cámara Gesell para sacar información a la hija de la víctima y del imputado y saber cómo sucedieron esos hechos. Sin embargo, los fiscales no hicieron uso de esta herramienta, es decir, sigue sin tener validez el argumento del juez. Claro, porque es cierto que no se presentó la entrevista de la niña, pero recordemos que es una adolescente, en primer lugar. La persona que está muerta es su madre. La persona que ocasionó la muerte a su madre es su padre. Claro. Entonces, habían otros elementos. El Código Procesal Penal establece de que en estos casos el testigo puede abstenerse de declarar. ¿Por qué? Porque está ante dos circunstancias. Una es su mamá y el otro es su papá. Claro. Y nosotros no podemos obligarla a que declare. Se hicieron todos los arreglos necesarios, pero no se puede obligar. Además que para eso tenemos la información de la empleada doméstica, que ella manifiesta que el señor llegó, le llamó y le dijo, maté a mi esposa. Cuando ella llegó al lugar donde estaba la señora, manifiesta, estaba el señor, dice, y sus 2 hijos. Entonces, solamente en esa vivienda habían 4 personas. Ha quedado ya clara la postura de la Fiscalía. Es bueno también conocerla porque, se tenía también la versión solo del juez.
y era importante también conocer, ahora que usted nos dice, ha sido también una decisión del juez, por más que estaba argumentada las pruebas y presentadas. Tengo que ir a un corte, vamos a seguir hablando de esos temas a volver de la pausa. Vamos rápidamente a nuestro último corte, enseguida estamos en Francamente. Continuamos en Francamente, estamos ya sobre nuestro último bloque de la entrevista. Quiero que cerremos con el caso del señor Gutiérrez. Usted tenía, bueno, hablábamos en el corte, me decía, hay un elemento importante, la participación, me decía, de la víctima en esto. Me gustaría que habláramos de eso. Me dijo que había un elemento que quería rescatar sobre la participación. Sí. Bueno, en primer lugar, que nosotros acreditamos como Fiscalía que se dio un feminicidio y que este feminicidio fue agravado, porque ellos eran esposos. Lo acreditamos por medio de la partida de matrimonio, claro, y también por la partida de la certificación de la partida de nacimiento de los hijos. Con eso lo acreditamos, a lo que el juez no le ha dado ninguna validez. Pero algo que nos preocupa muchísimo es el hecho de que tampoco dio para acreditada la participación del agresor en la muerte de esta persona. La Fiscalía definitivamente no tenemos prueba directa que lo señale que él cometió el hecho, pero sí tenemos prueba testimonial, prueba de referencia, como es la empleada doméstica, que en el momento él le dijo que había matado a su esposa. Y el uso de la arma, ¿no? Tenemos lo que manifestaron los vecinos, que escuchaban que la niña le decía, papi, papi, déjala, es mi mami. Otro vecino dice, déjala, ya la mataste. También se encontró un arma en ese lugar. La empleada doméstica manifiesta que esa arma es del imputado. Al hacerle los análisis a esa arma no se encontraron huellas digitales. No se encontraron. Se ha querido acreditar que fue un accidente, que fue un suicidio, pero las pruebas científicas dicen todo lo contrario, ya que a la víctima se le hicieron las pruebas para detectar pólvora en las manos, los residuos de pólvora que quedan cuando una persona dispara un arma, y no se le encontró absolutamente nada, sino al contrario, al agresor se le hizo este mismo tipo de pruebas científicas y efectivamente se determinó que se le encontraron residuos de pólvora, bario, plomo, antimonio en sus dos manos, se le encontró en su ropa. Que el disparo, los forenses dicen que fue de arriba hacia abajo, que fue a una distancia de 50 a 60 centímetros. No pudo haber sido por medio de un forcejeo, como lo quería acreditar el juez, sino que fue con toda la intención habida. ¿Finalmente ese tipo va a la cárcel? Esperamos que sí. La Fiscalía está preparando la apelación para presentarla, esperando pues que se pueda anular esta sentencia y poder hacer nuevamente la vista pública. Quiero que terminemos de hablar del tema de feminicidio. Este caso ha sido emblemático, ha sido conocido por medios de comunicación, bueno, es conocido de forma pública, en opinión pública, pero me gustaría conocer ya, para ir cerrando sobre este aspecto, la importancia de que se pueda avanzar sobre, bueno, en primer lugar en los jueces para conocer la ley, y en segundo lugar de todo el sistema de justicia para que pueda adaptarse también a lo que es la legislación respecto al feminicidio. Me gustaría sus reflexiones sobre esto, porque es un tema importante, es un tema que muchas mujeres están sufriendo. Reciben, lo que usted decía, hay mucha violencia interfamiliar, en muchos casos o no, no deriva en feminicidio, pero es importante también conocer sus reflexiones respecto al sistema de justicia y respecto al tratamiento de los feminicidios. ¿Qué cosas tiene usted para decir sobre esto? Bueno, en primer lugar, lo esencial es que exista coordinación entre todos los operadores del sector justicia, porque todos nos debemos a la víctima, y pues facilitar el derecho a una vida libre de violencia de la víctima, de las mujeres sobre todo en este caso, y no pues que la Fiscalía, si puede existir algún obstáculo o algún problema en la prueba que ofrece la Fiscalía,
el juez está en la obligación de también proteger los derechos de la víctima, y no que estemos pues como una batalla, una guerra fría entre las diferentes instancias. Claro. Si todos estamos para resolver un caso, todos estamos para determinar que efectivamente se cometió un delito contra una mujer y verificar si tenemos elementos suficientes para acreditar que esa persona que está detenida fue el que cometió el delito. Claro. Y ante la prueba científica, no hay juez ni hay nadie que pueda decir lo contrario. No es posible. Por esa razón es que yo creo que es tiempo de que todas las instituciones trabajemos a un mismo ritmo y trabajemos por el mismo objetivo, que es pues proteger a las víctimas de la violencia. En definitiva, usted pide articulación en el trabajo también y mayor conocimiento de la ley por parte de los jueces. Así es, porque no todos los jueces desconocen la ley. Claro. O sea, el hecho de que un juez se haya equivocado no significa que todos los jueces también se equivocan. Claro, decimos para no seguir, si eso marca un precedente, para que no se siga reproduciendo también ese tipo de argumento. Así es. Específicamente, ¿no? Bueno, señora Flores, me gustaría también conocer sobre otro tipo de delitos que se cometen contra las mujeres. Bueno, conocemos, ya hemos hablado del tema de feminicidios. Me gustaría también conocer del tema del delito de estupro. Quizás que nos pueda de alguna manera definirlo y también entrar a la gestión o lo que su unidad ha recibido sobre esa cantidad de denuncias de estupro. Digamos, ¿podemos definirlo y después hablar de la gestión que ha tenido su unidad sobre ese tema? Sí, bueno, en primer lugar decirles de que los delitos son los delitos sexuales. Todos los hechos que se cometen contra la voluntad de la víctima. O sea que el estupro está ubicado en el capítulo que se llama Delitos contra la Libertad Sexual. Claro. O sea que cuando la víctima no está de acuerdo en tener ese contacto sexual o esa relación sexual. Pero el legislador define los delitos por edades. Por ejemplo, si una persona tiene relaciones sexuales con una joven menor de 15, es una violación, aunque haya sido con su voluntad. El legislador establece que es una violación. Por el hecho de ser una menor de edad. Porque una persona de 12, 13, 14, 15 años está en proceso de desarrollo y claro, no tiene la capacidad definida de poder decidir su libertad sexual. Y por lo tanto ella puede decir que sí, pero no está en la capacidad de que ese sí sea realmente un sí. Porque si esa misma pregunta o esa misma petición se le hace a una persona adulta, puede responder que no. Y acá entra también el tema de las relaciones de poder. Cuando es ejercido la violación o ese tipo de relación por una persona de mayor edad frente a una chica de 15 años. Es conforme a la edad. Si es menor de 15 es una violación, pero si es mayor de 15 años y menor de 18, cuando la relación sexual es voluntaria, le llamamos estupro. Bien. Pero como todavía no está desarrollado psicológicamente la capacidad de decidir, si esta forma de seducción o de petición del agresor está acompañada por engaño, se llama estupro. Cuando la víctima, el agresor le dice, me voy a casar contigo, tengamos relaciones sexuales, pero resulta que él ya estaba casado. Y es un engaño porque no se puede casar con ella. También dependiendo de la edad, tenemos delitos de estupro de jóvenes de 15, 16, 17 años con personas de 50, 60 años de edad, que no hay una relación, como usted mencionaba, de igualdad, sino que hay asimetría en cuanto a la capacidad de decisión. Hoy por hoy, ¿cuánto se recibe o cuánta cantidad de denuncias tiene su unidad sobre eso? ¿Se tiene estadística de ese tema? Hay estadísticas. Realmente en el caso de estupros hay pocas denuncias, porque en estos casos la joven cree que está enamorada de su agresor
y por lo tanto ella no se considera afectada. Por eso es que hay muy pocas denuncias. Mire, se ha escuchado también de que este tipo de delitos sucede más en la zona rural. ¿Eso qué tan cierto es? No, ¿No? no, es igual. Es igual. Es igual. No hay un tema en calidad de educación, eso no tiene nada que ver, no incide también el nivel educativo en las denuncias. Fíjese que no. Tenemos casos, zona rural, zona urbana y diferentes estratos sociales educativos, sí es igual. No discriminan, perfecto. Sí. Bueno, usted es una persona que aborda a diario, por supuesto, es ser jefa de la unidad de la mujer en la Fiscalía. Me gustaría conocer, ya para ir cerrando esta entrevista, qué rol juega también el patrón cultural dentro de todo la labor que hace la justicia en torno a la persecución de este tipo de delitos. Y también, no solo del sector de justicia, sino también de la sociedad civil. Usted dice, se nos ha dificultado conocer también las denuncias que hacen los ciudadanos, los testigos, en el entorno donde suceden los delitos. Es porque hay temor de hablar de ese tema, todavía se piensa como un tabú hablar del tema de la violencia hacia la mujer. ¿Qué cuestiones culturales están afectando ese tema? Bueno, en primer lugar, como usted dice, las cuestiones culturales, que la violencia contra la mujer se ha venido viendo, valga la redundancia, como algo normal. Claro. El que el esposo golpee a su esposa es porque ella se portó mal, es porque no le tenía la cena preparada, es porque no cuidó a los niños o porque llegó después de la hora que llega siempre. Las personas culturalmente eso es lo que manejamos, pero realmente el hombre, el esposo o el compañero de vida no tiene por qué corregir a la mujer, porque no es hija, es esposa. Y si una pareja no pueden vivir de acuerdo, entonces que se separen, pero no la va a corregir. Y tampoco existe esa situación de jerarquía del hombre sobre la mujer, eso es importante también definirlo por lo que usted dice. Esa es una relación que genera mucha violencia. En primer lugar porque la mujer, en los casos es que depende económicamente de su agresor. Claro. La mujer permanece en la casa cuidando a los hijos y el esposo es el que provee económicamente. Por lo tanto, el hombre considera que si él es el que provee a esa casa, también él tiene el poder de decidir qué se va a hacer en esa casa. Y también el que se va a hacer en esa casa incluye lo que su esposa va a hacer, lo que su esposa va a pensar, lo que su esposa va a comprar, lo que su esposa va a vestir, las amistades que la esposa va a tener. Bueno, una situación de dominación, ¿no? Así es. Y la mayoría lo vemos de manera natural. Por eso es que en ocasiones estos casos no se denuncian. Y si se denuncian, la víctima a la semana llega a la fiscalía a retirar la denuncia, porque él me prometió que no me va a volver a pegar, él es el padre de mis hijos y yo no quiero que esté detenido, no quiero que esté preso, la expresión que dicen ellas, pues retiran la denuncia y como fiscalía no podemos continuar. Claro. Por esa razón es la importancia de que todas las instituciones brinden una atención integral a la víctima. Si esta víctima todos los viernes que el esposo llega tomado, tiene que salir corriendo de su casa y el lunes o el sábado regresar, o sea, que si existe una institución donde esta víctima pueda llegar para que tenga alojamiento, tenga alimentación con sus hijos, mientras ella encuentra otra vivienda donde vivir, mientras ella encuentra un trabajo para poderse autosostener y no depender de un hombre, creo que estas mujeres pensaran de manera diferente. Eso, por supuesto, hoy por hoy no se contempla en la ley. No se contempla. Tampoco... No, la ley sí lo contempla, pero todavía las instituciones no estamos preparadas para eso. Y también la cantidad de recursos que se requieren para esto. Bueno, es necesario que el Estado priorice sobre esos temas, ¿no? Así es, el ISDEMU, que es el ente rector, tiene que valorar todas estas circunstancias. Bueno, ha sido realmente un placer tenerla en nuestro set. Ya hemos logrado abordar diferentes temas.
Nosotros desde ese espacio vamos y esperamos seguir contribuyendo, planteando esas temáticas para que puedan haber cambios también de carácter en los patrones culturales. Le agradezco su visita esta mañana. Muchas gracias, mucho gusto. Le agradecemos también a ustedes que nos acompañaron. Nos seguimos viendo acá en TVX. Muchas gracias.